Muy buenas, compañero. En el vídeo de hoy vamos a responder una de las preguntas más recurrentes cuando hablamos de Tinder, y es cómo saber si una persona específica está utilizando Tinder o no. Bien, desde la propia web oficial de Tinder ya se contesta esta pregunta, donde lo dicen muy claramente, y es que solo puedes buscar a una persona específica en Tinder si ya has hecho match con ella. Es decir, con una persona con la que tú no has hecho match no es posible buscarla en Tinder para ver si utiliza o no utiliza Tinder. Una vez que hayas hecho match con ella, lo único que tendrías que hacer es meterte en tu lista de matches, buscar, deslizar hacia abajo para que aparezca la barrita de búsqueda y buscar el nombre de esta persona y te saldría. Sin embargo, entiendo que tú no estás aquí para que yo te dé esta respuesta porque eso ya lo sabes, y una vez que tienes que buscarla en Tinder es porque ya sabes que utiliza Tinder, por tanto no necesitas buscarla. La idea está en cómo saber cuando una persona está utilizando Tinder y esa persona no me aparece a mí en Tinder, porque si me aparece, de alguna manera, haga match con ella o no haga match, ya sabré que utiliza Tinder. Y sí que es cierto que hay otros trucos un poco más, vamos a llamarlos rudimentarios, donde, bueno, proponen un poco lo siguiente. La idea sería estar cerca de la persona que quiere saber si utiliza Tinder y configurar Tinder de acuerdo a esa persona, es decir, recortar la distancia de búsqueda de Tinder al mínimo posible, a 1 kilómetro creo que será el mínimo posible, y configurar la edad y las características de la persona que tiene cerca, de forma que solamente tendrás que deslizar los diferentes perfiles hasta que te aparezca esa persona. Y en el caso de que no te aparezca, como cumple los requisitos que has puesto de distancia, edad y el resto de filtros, si has podido modificar alguno más, pues si no te aparece querrá decir que no utiliza Tinder, y si te aparece querrá decir que sí utiliza Tinder. Dicho esto, también es cierto que existen aplicaciones de pago de terceros que te prometen, nunca he utilizado ninguna, ni recomiendo que utilices ninguna, ahora te explicaré por qué, pero te prometen buscar a una persona en Tinder simplemente facilitándole nombre, posible última ubicación de la última conexión, edad y género. Y con eso, esta aplicación de pago, como digo, te manda un informe de si esa persona está o no está, de las fotos últimas que ha tenido, etc. Y ahora bien, tenemos este tipo de soluciones. Estas son las soluciones que hay. O bien haces la forma esta rudimentaria de estar cerca de esa persona, o bien hay una aplicación de pago, o bien, como dice el propio Tinder, solamente puedes buscar entre tus matches. Por tanto, esas son las soluciones que hay. Lo que ocurre es que muchas veces esta pregunta de cómo saber si una persona está en Tinder se busca porque realmente lo que quieres buscar es cómo saber si tu pareja o si tu novia está en Tinder, o cómo saber si tu pareja o tu novia utiliza Tinder. Y la realidad es que tú no necesitas hacer todo esto para saber si tu pareja, si tu novia está en Tinder, o mejor dicho, porque la pregunta va un poco más allá, ya no es solo si utiliza Tinder o no. Yo entiendo que si está aquí buscando esto es porque lo que sospecha es que está con alguien más o que no tiene tanto interés en ti, o dicho de otra manera, no te está viendo como su primera opción. Porque claro, también podría ser que no está utilizando Tinder, pero está hablando con otras personas o con otros chicos por Instagram, por WhatsApp, por la calle, por la noche. Entonces no es cuestión de ponerte como un loco a stalkear todo esto. De hecho, te diría que esa necesidad imperante que tienes de buscar, de necesitar saber si ella utiliza esto o no lo utiliza, es precisamente uno de los motivos, o por lo menos el más principal, por el que probablemente esa chica no te está prestando tanta atención. Y es que, como se dice siempre en seducción, ella no puede ser el centro de tu vida, ella tiene que ser un complemento en tu vida. No puede ser que tu vida dependa de una persona. Aún así, para tú poder ver si esta chica tiene interés real en ti o no, lo único que tienes que hacer es observar, entender y calibrar su comportamiento. De esta forma, ya digo, es muchísimo más sencillo, no tienes que hacer nada extraño y simplemente vas a saber si está siendo su primera opción o, como nosotros decimos, si te está orbitando. Pero para ello es necesario que entiendas cómo funciona la psicología y el comportamiento femenino. Y para ello, estás de suerte, solo tienes que seguirme en Spotify, en mi podcast radiohombrealfa.top, haciendo clic en el enlace de la descripción y en el enlace del comentario fijado, y ahí encontrarás un montón de episodios con un montón de información donde entramos a todo detalle a explicar cómo entender la psicología y el comportamiento femeninos para que sepas realmente si está siendo su primera opción o si por el contrario esa chica, como nosotros lo llamamos, te está poniendo en órbita.